Ahí está, porque así ya queda, así queda grabado. Bueno, Bueno, la presentación que ya fue hecha, yo voy a hablar un poquito del operativo. Lo llamamos dormir en altura y en realidad es sueño y respiración en situaciones extremas, ¿cierto? Y sobre todo hacemos hincapié en el efecto de las apneas obstructivas, que es el eje de esta situación. Como primera observación de estudio de la fisiología de la respiración en la altura, en el Mont Blanc, en el año 1890, en el observatorio Palot, se describe el relato del doctor Jaconet en el año 1891, quien no podía dormir porque pasaba tan mal la noche que no se lo deseaba ni a su peor enemigo. Ese es el escrito de la mañana de un joven fisiólogo que en ese mismo año fallece por edema agudo de pulmón de altura en el observatorio. 2 años después, Sinclair y Egli hacen la primera descripción observacional de la respiración periódica de altura, pero es recién Angelo Mosso, en 1897, en una revista italiana, en el año 98 traducida al inglés, quien hace una observación instrumental de la respiración periódica. ¿Dónde lo hace? En un refugio hecho en la altura, la cabaña Regina Margarita, en honor a Margarita de Saboya, quien pasó una noche también en esta altura. Esa es la construcción del refugio, y esto es el refugio en la actualidad que funciona como albergue, donde Angelo Mosso hace los primeros registros de la respiración periódica en altura. Si avanzamos un poquito hacia nuestro continente, no podemos dejar de nombrar la gesta sanmartiniana, ya que San Martín cruza los Andes, ¿sí?, por distintos puntos, siendo el que elige para él el más alto, a 4.200 metros de altura, donde cruzó con 500 hombres, lo cual lo hace muy importante y pasó largas noches en la altura. Siguiendo en el Aconcagua, el primer ascenso, la primera vez que alguien llega a la cima de la Aconcagua es Matías Zurbriggen en 1898, en una expedición de un alemán, Gutfeld, donde él llega solo, ya que en 2 intentos Gutfeld no pudo y le pide a su guía, que es Matías Zurbriggen, un suizo, que ascienda a él. Y es recién en el año 1934 donde Nicolás Plantamura es el primer argentino que llega a la cima de la Aconcagua. Esto es aproximadamente un operativo por la ruta normal. Desde la ruta 7 se camina por casi 9 kilómetros, ¿sí?, llega a Confluencia y después se divide, uno que va hacia Plaza de Mulas, que es el campamento base, o hacia Plaza Francia, por otro camino que lleva a otras rutas. La ruta que nosotros hicimos es la ruta normal, donde nos llevó a Plaza de Mulas, que es el campamento base, primer campamento, Plaza Canadá, segundo campamento, Nido de Cóndores, que hasta acá es el límite donde se realizaron estudios en este operativo, Plaza Cólera o el Refugio Berlín, y después la Cumbre de Aconcagua. ¿Cómo se planeó esto? Lo que se realizó no fue un simple operativo, ¿sí?, fue una expedición. Uno puede tener ascensos o una expedición. Una expedición es un operativo que es largo en el tiempo, por más de 3 semanas, o aquella operativo que va acompañado por algún estudio científico. En este caso, en el primer curso de medicina de montaña, junto con ello, fuimos a realizar una expedición. ¿Por qué? Porque íbamos a estudiar el sueño en la altura. Desde el punto de vista del operativo propiamente dicho, hasta Plaza de Mulas, ¿sí?, como su nombre lo indica, es donde llegan las mulas, ¿sí?, que vemos acá, donde llevan estos bolsones con 100 kilos aproximadamente en cada uno de ellos, donde llevan las cosas pesadas para el campamento base. Se lleva hasta los domos, se lleva las cosas principalmente de alimentación, donde se instalan las carpas,
llevamos nuestro equipo personal, el cual cada uno lo lleva en su mochila, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta algo muy importante, que es el clima. ¿El clima por qué? Porque cuando se planea un operativo, se planea un tiempo de mínima y un tiempo de máxima. ¿Buscando qué? Buscando la ventana de cumbre. Arriba, en la montaña, el viento, la lluvia, las tormentas hacen que durante un lapso de 2 días aproximadamente no se pueda subir. Por tal motivo, siempre que se plantea un operativo tan importante como este, se deja margen, ¿sí? Yo les voy a mostrar un margen y en el trabajo finalmente hicimos 19 días, no 13. Hay que tener en cuenta el costo, ¿sí? Hay una entrada al parque, en este caso fue además una entrada para el curso de medicina de montaña y la excursión propiamente dicha. Aproximadamente el costo va entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo de cuál sea la empresa que se contrate para ascender. No, no nos tenemos que olvidar que para subir en Himalayas, aproximadamente el costo de la subida es de 40 a 50.000 dólares, con lo cual resulta casi barato 5.000 dólares en América subir a Aconcagua. ¿Cuál es la diferencia? La ruta normal, que no es una ruta técnica, es una ruta que puede hacer una persona que tenga la preparación para poder ir a la montaña. En este caso hicimos una expedición científica en la cual íbamos a estudiar el sueño, tuvimos un préstamo de los equipos por parte de ResMed y no hubo aportes económicos. Es un domo de alimentación donde se cocina en Plaza de Mulas. Recién hablábamos de qué pasa con el clima arriba. Esta es una foto de una noche en Plaza de Mulas, ¿sí? Y esta es la misma foto, exactamente la misma a la mañana. No hay una nube, no hay una nube al día siguiente, pero nevó a la noche y hubo nieve. Por tal motivo hay que tener en cuenta que en esta ciudad, a 4.300 metros de altura, ¿sí? El clima es una situación muy, pero muy importante para cualquier expedición que se realice. Además, en Plaza de Mulas, que es un lugar muy importante, hay un hotel que nunca llegó a terminarse, es un imponente hotel, hay canchita de fútbol, donde los porters, que serían los sherpas, acostumbrados a estar en la altura, juegan a la pelota, ¿sí? Y hasta una galería de arte. Hay seguridad, ¿sí? Un helicóptero para realizar evacuación. Desde los últimos años que se hizo el operativo, ya inclusive el helicóptero bajaba con los desechos de los baños, ya que se juntan grandes toneladas de desecho y parece una cosa insignificante, pero es imposible dejar eso en la montaña, ¿sí? Además, este helicóptero permite la evacuación cuando nos encontramos con gente que presenta algún signo de mal agudo de montaña, de satura o debe ser evacuada en el helicóptero. Por parte nuestra, el planeamiento científico, si bien comienza meses antes entre Buenos Aires y Mendoza, en Mendoza comienza a reunirse el grupo que va a ascender, que es un grupo de médicos que van a hacer el curso de medicina de montaña, o sea, tienen nociones médicas, no siendo de la especialidad ni neumonológica ni neurológica. Por tal motivo se realiza el aprendizaje del uso de los equipos, ¿sí? La autocolocación, ya que en la montaña, por las dificultades que ahora vamos a ver, cada uno va a colocarse su equipo. Lo único que va a hacer es colocarlo, llevarlo a la mañana a la carpa o al domo donde puntualmente iba a estar yo para bajar a diario la lectura de cada equipo, ya que los equipos que utilizamos no tienen memoria. Tratamos de homogeneizar los controles en el grupo, porque, bueno, junto con esto se realizó además estudios de cortisol, otro tipo de estudios que iban anexos al estudio de sueño propiamente. Junto con el planeamiento científico, teníamos que tener un planeamiento técnico donde el guía controló nuestros equipos para que estuviera todo en forma, porque arriba en la montaña no hay kiosco. Es imposible
posible ir a buscar cualquier cosa que haga falta. Por tal motivo, teníamos que tener claro desde los bastones, la ubicación de las cosas en la carpa, esta es una bolsa de dormir, por tal motivo que teníamos que juntarnos y estar con una claridad mental de dónde vamos a dejar nuestras cosas, qué íbamos a hacer, y la respuesta hacia el mando del médico guía de la expedición. Y se realiza el primer estudio nocturno, lo consideramos el estudio base, que es en la ciudad de Mendoza, donde esa noche se realizan las primeras poligrafías respiratorias, 8 de ellas, 7 válidas, una de ellas no sirvió. Eso es lo interesante a tener en cuenta, ya que se imagina que si en Mendoza una no fue válida, arriba en la montaña las dificultades iban a ser mayores y todo esto nos iba a servir de aprendizaje. Entonces, este es uno de los planeamientos, el planeamiento de mínima, 13 días, el planeamiento de máxima, 19, es el que en definitiva se realizó. ¿Qué habíamos planeado en esto? Estudios de noche en la ciudad de Mendoza, estudios, ¿sí?, en Penitentes, estudios en Confluencia, en Plaza de Mulas, y luego estudios en los campamentos de altura, ya en carpa, ya no es domo ni cabaña, ¿sí? Nido de cóndores y en Plaza Canadá, que está un poquito más abajo. Tenemos que conocer un poquito de historia para conocer qué es lo que pasa en la altura. Evangelista Torricelli, en el siglo, en 1644, escribe una frase célebre. Esa frase decía: vivimos sumergidos en el fondo de un océano de aire. Y un poquito es para darnos a entender qué es lo que empiezan a darse cuenta los primeros científicos que van a la altura. El aire pesa, ¿sí?, que es más pesado a nivel del mar y más livianito, ¿sí?, en la altura. Y Torricelli hace el primer barómetro, mide la presión ambiente. A medida que vamos ascendiendo, esta va bajando, va descendiendo. Las concentraciones del aire son las mismas, pero baja la presión. Al ir bajando, la PO2 va a descender. Esta es la cuenta clásica, ¿sí?, para calcular la presión alveolar, que en la altura se hace muy difícil utilizarla, ya que no solamente vamos a tener la primera variable, que es la presión atmosférica, sino que la PCO2 va a variar y el cociente respiratorio lo mismo. Por tal motivo, ¿sí?, utilizo una fórmula que publica en el año 2016 gente de España. Con esa está calculado esto, que es la saturación aproximada, ¿sí?, teórica, que va a haber en cada altura. Es decir, nosotros nos fijamos a partir de los 3.000 metros, ya vamos a estar con una saturación límite considerada para un paciente a nivel del mar. Pero ya a 4.000 metros vamos a saturar 83, y si seguimos ascendiendo vamos a cada vez saturar menos. Y uno asciende con estas saturaciones tan bajas, lo cual parece increíble, pero hay un motivo por el cual eso es tolerado, y tiene que ver con esto, tiene que ver con la aclimatación que uno le permite al cuerpo adquirir y tener con los progresivos días. A partir de las 4 a 6 horas aproximadamente, ¿sí?, luego de una fase que llamamos fase blanca, en la cual no es la fase de acomodación de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, que es la primera respuesta que tenemos en la altura, ¿sí?, se produce al tercer o al cuarto día, luego de esto, la fase de aclimatación, que es la respuesta celular. Y recién, después de las 3 o 4 semanas, hay una fase de degradación. Entonces, en el tiempo vamos a tener una fase de acomodarnos, de aclimatarnos, pero va a llegar un punto en el cual el cuerpo comienza a degradarse en la altura. Y hay un segundo factor importante en la degradación, que es la altura en sí.
ya que por encima de los 5.000 metros, ¿sí?, todo es degradación, ya no hay posibilidad de mejoría, de que el cuerpo responda en positivo. Acá hay una respuesta positiva, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una respuesta celular, una homeostasis, ¿sí?, hacia los factores inducibles por hipoxia en la altura. Pero llega un punto en que en el tiempo y en la altura comienza el deterioro. Entonces, si hay un deterioro en la altura, también hay una situación en el sueño, que es muy interesante porque ha cambiado en los últimos años el concepto. En la altura se producen cambios tanto en la calidad como en la arquitectura, subjetivos y objetivos. Hay un rol, como describe inicialmente Angelo Mosso, de la respiración periódica, que la pregunta en medicina de altura siempre si es causa o consecuencia. Vamos a ver un poquito más de eso. Hay despertares, no arousal, hay despertares con conciencia muy importantes en las noches de altura, como lo describe el doctor Jaconet, que no se lo desea a nadie, que él no pudo dormir. Y lo otro que se produce es la hipoxia hipovárica. Entonces, si tenemos en cuenta que a medida que vamos ascendiendo, como habíamos visto, la saturación va descendiendo, nos exponemos a la hipoxia. Esa hipoxia nos lleva a la hiperventilación. Entonces, la hiperventilación, la alcalosis que se produce, disminuye el nivel de estímulo de CO2 al centro respiratorio. No estamos en 40 con un margen de 38, 42. Vamos a estar respirando con una CO2, ¿sí?, muchísimo más baja, 24, 20, 30, dependiendo la altura a la cual nos exponemos y la experiencia previa que tenga el andinista. Esto va a generar, ¿sí?, que al estar tan baja la CO2 se produzca la apnea, porque no hay estímulo al sistema nervioso central. Al producirse una apnea, va a llevar esa apnea a recapturar CO2, a caer el oxígeno, ¿sí?, y va a llevar a una arousal. En realidad va a llevar muchas veces a despertares, a sentarse, a despertarse y a no poder seguir durmiendo. Lleva, definitiva, ¿sí?, a la vuelta a la ventilación, con aumento de la PO2, vuelta de la caída y una nueva apnea. Este es el círculo vicioso de la apnea en la altura. Y si nosotros pensamos, ¿sí?, que este es el campamento donde pasamos primero a menos de 3.000 metros, después 3.300, un campamento base a 4.000 y después los campamentos de altura, ¿sí?, pensaríamos que esto va a suceder acá. Y en realidad no. Esto, que es uno de los registros de la respiración periódica de altura que nosotros tuvimos, esto se produjo muy bajo, ¿sí?, a menos de 3.000 metros, a 2.700 metros. Sabemos que la respuesta, esta respuesta, se puede producir entre 1.500, a partir de 2.500 y 2.000 metros. Acá estoy bajando un registro en Puente del Inca, bastante cómodo, la cabaña de guardaparque, ¿sí?, donde bajamos los primeros registros. Y eran estos. Pero más arriba ya empezamos con la incomodidad en un domo, la bolsa de dormir, los equipos, la computadora, el libro de registros, ¿sí?, en la mochila. Todo eso tenía que ser llevado por nosotros. Teníamos un lugar donde nos abastecíamos de energía eléctrica, pero era absolutamente cargar y llevar las cosas a medida que íbamos ascendiendo. Ya más arriba, en Plaza de Mulas, ¿sí?, hacíamos ascensos y regresábamos, donde hacíamos charlas, porque este era un curso de medicina de montaña donde se iban a hacer la experiencia de altura, ¿sí?, y mucho más alto aún, ¿sí?, en nido de cóndores, que fue el nivel máximo en el cual se realizaron registros de estudios poligráficos, poligrafía respiratoria. Estamos viendo en el nido de cóndores el último límite de altura en el cual se realizó una poligrafía. Si ustedes se fijan, esta es la tarde, las facies de cansancio y la necesidad de aire en la altura.
A partir de ahí no se realizaron más registros, este fue el límite, 5.380. ¿Sí? Es el equipo que se fue a la cumbre, yo puntualmente no fui, no me encontraba en condiciones, a veces uno tiene que decidir hasta dónde es el límite, y el límite de cargar los equipos, llevar a hacer estudios, lleva también a mayor desgaste, con lo cual, bueno, la decisión mía fue llegar hasta acá. Lo que no quiere decir que cuando ellos se fueron a la cumbre para hacer campamento 3 y después cumbre, el día que ellos fueron a la cumbre, ascendí un poquito más hasta 5.000, casi 600 metros, y uno vuelve. Esto es parte de la aclimatación del cuerpo que a medida que pasan los días se va adaptando. Acá, como les decía, bueno, es el día que quedé en este campamento, donde ellos fueron hacia la cumbre, ¿sí? Un grupo de andinistas llegó, el día fue perfecto, muy poco viento, un sol impresionante, pero fíjense lo abrigado. Uno tiene que tener en cuenta que cada 150 metros de ascenso disminuye 1 grado la temperatura, y acá están prácticamente a 7.000 metros de altura, o sea, 30 grados menos de temperatura. Con un sol radiante, pero si uno no está abrigado hasta con guantes, se congela. Por eso los congelamientos que hay en la altura. Una vez que descienden, ¿sí? En este caso no es un miembro de la expedición, había que atender a gente, no nos tenemos que olvidar que nosotros somos médicos, si bien estábamos haciendo un curso y una expedición de investigación, había gente que requería atención. Este paciente, este andinista, perdón, presentó mal agudo de montaña leve y se le solicitó descender. Estamos haciendo los controles. Fíjense que no siempre teníamos acceso a los domos. Los domos, había otro grupo, motivo por el cual los controles iniciales hubo que hacerlos al descubierto, cuando bajaron de cumbre. Y esto es un detalle interesante para tener en cuenta, porque lo que les mostraba recién, esa persona que había presentado el mal agudo de montaña, ¿sí? El mal agudo de montaña se mide desde el simposio del año 91, una publicación de Robert Roach y Peter Hackett y compañeros y colegas en el año 93. Describen esto, que es el score de mal agudo de montaña, la suma de estos 5 ítems. El último es el sueño, ¿sí? Esto califica para determinar quién tiene MAM y quién tiene que descender, quién tiene que parar de ascender o quién tiene que ser evacuado. Pero lo interesante de esto es que después de 2 décadas de aprendizaje, se sacó el sueño de este grupo. ¿Y por qué se sacó? Se sacó porque en realidad, así como Jaconet presenta esa extrema dificultad respiratoria en la altura, se fue comprendiendo que en realidad es una adaptación que va presentando el cuerpo a la altura, y no es un fracaso, sino que requiere tiempo para ir adaptándose. Tal es así que se dejaron estos 4 ítems, se cambiaron la puntuación, se optimizó, para lo cual el sueño ya nos varió un poquito la imagen. Esa dificultad que tuvo Jaconet nos está manifestando simplemente la dificultad para adaptarse a la hipoxia hipovárica, la exposición a la hipoxia hipovárica, y no el fracaso del cuerpo. Una vez que dejamos arriba, ya volvimos a Plaza de Mulas, estábamos mucho más cómodos, comiendo, festejando ya la gente que fue a la altura. Continuamos con las clases, las charlas, bajando estudios a diarios, a la mañana, ¿sí? Durante el desayuno. A veces esto no es el lugar más óptimo para bajar poligrafías, hacer estudios, pero bueno, era el lugar que uno tiene en la altura. Así se genera una expedición en la altura, con esta, adaptándose al lugar, no que el lugar se adapte a uno. Fue el último estudio de regreso que hay tiempo. Esta es la pared oeste, acá se da la vuelta para ir a la cumbre, esto es Plaza de Mulas. Hubo tiempo para asado, guitarreada, festejar, lugar de compañerismo.
Bueno, el regreso con los tambuchos que baja las mulas y la despedida de Plaza de Mulas. Esto es una operativa, una expedición con un estudio de sueño en el Aconcagua. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, tiene apagado el micrófono. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y ahora vamos a continuar con la charla de Eduardo. Así que bueno, adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Asociación Argentina de Medicina del Sueño por la invitación para mostrar esta experiencia que se trabajó con el grupo de Álvaro. La verdad que esta fue una idea de Álvaro. La primera vez que Álvaro vino al hospital a pedir ayuda y soporte, yo pensé que Álvaro estaba totalmente loco. La segunda vez que vino, me pareció interesante la idea. Y la tercera vez que vino dijimos, bueno, ¿por qué no? Quizás se pueda hacer. No había muchas experiencias en mi conocimiento en este tema de exposición aguda a la altura. En nuestro país no había prácticamente experiencia y en Latinoamérica hay experiencias realmente muy limitadas. Entonces nos propusimos que pudiéramos hacer registros poligráficos en la altura porque no era posible hacer numerosos estudios en altura usando polisomnografía, era más dificultoso. El Aconcagua, como mostró Álvaro, es una montaña que hay que subir caminando, y pretendíamos tener numerosos registros a medida que los andinistas, en este caso médicos, andinistas amateurs no profesionales, iban ascendiendo en distintas cotas de altura. La búsqueda bibliográfica que hicimos previamente nos mostraba que había muchas experiencias con registros de polisomnografía en la altitud en el Himalaya, pero en general en una sola cota de altura, generalmente midiendo sujetos que tenían exposición aguda en un solo nivel de altura o previo a la subida o luego de la subida. Entonces, la idea era que ellos pudieron llevar equipos registradores muy pequeños en la mochila e ir midiéndose a medida que la expedición progresaba. Como introducción quiero comentarles que la vedette en esta enfermedad o en este fenómeno fisiopatológico, es la apnea central y no tanto la apnea obstructiva. La apnea central que ocurre por supresión del marcapaso pontomedular cuando el paciente se expone a la hipoxia hipovárica y a la hipocapnia. Nuestras apneas estarían ubicadas aquí, en la apnea hipocápnica o normocápnica, y comparte el lugar, hablando de la apnea de la altura, ¿no es cierto?, con las formas idiopáticas de apneas centrales, la falla cardíaca, la hipertensión pulmonar y el accidente cerebrovascular. A diferencia de otras formas de apneas centrales que tienen una fisiopatología bastante diferente, aquí estaríamos nosotros. Es curioso, pero la apnea de la altura comparte algunos componentes de la falla cardíaca, pero no todos. Comparte los cambios fisiopatológicos de arteria pulmonar que se generan en la altura, pero no todos. Y comparte la fisiopatología de la apnea central del daño cerebrovascular, pero no todos. Por ejemplo, el edema cerebral, que forma parte del mal agudo de montaña, pero como le digo, no se produce en todos estos sujetos, y entonces nos parecía que esta experiencia nos iba a ayudar a entender un poco la fisiopatología. Este es el clásico esquema que ustedes habrán leído de David White y su grupo, que proponen que el centro respiratorio en algunos sujetos está sobredimensionado o sobreactúa, o de alguna manera tiene una hiperrespuesta y generaría inestabilidad ventilatoria. Si ustedes ven la curva de arriba, pueden ver que cada uno de estos picos es un volumen corriente. Este paciente tiene 3 volúmenes corrientes, disminuye su PC2 por debajo de un umbral,
tiene una parada respiratoria que representa una apnea central, y esa apnea central va a generar desaturación e hipercapnia. La respuesta del centro respiratorio es responder a este nuevo disturbio con varias respiraciones profundas con hiperventilación que en sí mismo representarán un nuevo disturbio. Eso bajará de vuelta a la PCO2 y habrá un cuarto pequeño disturbio y así sucesivamente, pero como cada nuevo disturbio es menor que el predecesor, el sistema va a tender a la estabilidad. Y al final, y después de algunos segundos o algunos minutos, la ventilación se va a estabilizar. En la curva de abajo sucede algo distinto, porque al disturbio inicial de la primera apnea, la respuesta de hiperventilación bajará tanto la PCO2 por debajo del umbral de apnea que el paciente tendrá una nueva apnea. Y ese disturbio generará una nueva hiperventilación, que generará una nueva apnea, y así sucesivamente perpetuándose hasta el infinito, generando inestabilidad de la ventilación. Matemáticamente esto se puede, de alguna manera, graficar diciendo que la respuesta de arriba, que es la fisiológica o homeostática, tiene un loop gain. Loop gain es un término anglosajón que no tiene una traducción correcta al español. Se puede traducir como ganancia de bucle, pero en realidad me parece que el mejor término para definirlo es acople. Los que somos músicos sabemos que cuando estamos amplificando un sonido y ese sonido entra de vuelta por el micrófono, hace un chirrido agudo muy molesto, eso se llama acople, porque justamente se amplifica hasta el infinito y se soluciona bajando la ganancia. Entonces, este acople o loop gain de 0,5 tiende a la estabilidad. El acople de abajo, de valor de 1 o mayor de 1, tiende a la inestabilidad. Y esta es la manera matemática o clásica de explicar la apnea central en varias situaciones. El edema cerebral, típico del accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y en este caso también la apnea central y respiración periódica de la altura. Este es un trazado de poligrafía respiratoria tomado a 4.300 metros. Básicamente este es Álvaro, en la altura de Plaza de Mulas. Fíjense ustedes que el trazado poligráfico muestra algunas características semiológicas diferentes a lo que uno hubiera esperado. Realmente es bien periódico, pero tiene apneas centrales muy, muy cortitas, con 3 volúmenes corrientes que separan una de otra. Y este trazado, acá está a las 5 de la mañana, en una página de 10 minutos, pero estaba desde que comenzaba, desde que se encendía el polígrafo, probablemente en vigilia, hasta que se apagaba el polígrafo. Esta es una de las pocas alteraciones respiratorias del sueño que, entre comillas, se dan en vigilia, lo cual prácticamente es patognomónico y confirmaría que es periódico y que tiene que ver con inestabilidad ventilatoria. Si uno mide la fase de hiperventilación en la página de abajo, que está más desplegada, mide aproximadamente 11 segundos, y la fase de apnea central mide aproximadamente unos 12-13 segundos más, y uno puede calcular hiperventilación sobre hiperventilación más apnea, y tendría lo que se llama el duty ratio, o el duty cycle, o la duración del duty, que se expresa matemáticamente de esta manera. En este caso, 0,11 sobre 0,24 da igual a 0,45. El duty, en este ejemplo, es de 0,45. Y esta es una manera que está publicada por varios autores de medir el loop gain, porque el duty es la inversa del loop gain. Aquí tienen ustedes una tabla donde ven arriba el loop gain y abajo el duty, al cual corresponde. Esta es una tabla adaptada de la publicación original de Sand y Edwards, pero que luego fue calculada y corroborada por varios estudios fisiológicos, incluyendo estudios con ventilación proporcional. Para un loop gain de 1, el duty es de 1. Para un loop gain, por ejemplo, de 1.3, el duty es de 0.64.
y para un loop gain de 3.2, el duty es de 0.4. Es decir, que a medida que el loop gain se torna más alto, mayor de 1, mayor inestabilidad ventilatoria, el duty se torna más corto o más bajo. De manera que si yo puedo calcular el duty, puedo medir el loop gain de manera inversa. Con esta introducción les voy a mostrar los resultados. Por supuesto que esto es mucho más aburrido de lo que mostró Álvaro, que me parece que es lo más jugoso de toda la presentación, pero los resultados que obtuvimos del análisis de nuestros registros. Nosotros estudiamos entonces 8 andinistas médicos, por definición, al menos en mi criterio, sanos, tenían una evaluación respiratoria y de antecedentes cardiológicos y una evaluación funcional previa antes de subir a la montaña sin evidencia de enfermedad, y muchos de ellos, 5 si no me equivoco, llegaron a la cumbre, que por definición me parece que califican como sanos, al haber hecho esta proeza de la fisiología humana. Su media de edad estaba en 36 años, con un rango de edad entre 25 y 51, y un índice de masa corporal básicamente normal, de 23.6, que como comentario era de 24 antes de subir, y de 23, casi 1 kilo por metro cuadrado menos cuando bajaron, perdieron entre 4 y 5 kilos cada uno al descenso. En este grupo, y con este esquema de ascenso y de itinerario que ya mostró Álvaro, alrededor de 19 días demoraron desde la ciudad de Mendoza hasta volver a la ciudad de Mendoza. La mayor parte de las mediciones la tomamos entre los 2.500 y los 5.300 metros. En total, 43 poligrafías respiratorias en 8 sujetos, de los cuales tuvimos que descartar lamentablemente 6, que son el 14%, por problemas técnicos vinculados a pérdida de registros, desconexiones, etc. Tengan en cuenta que a nivel del mar, nosotros estamos repitiendo el 5 o 6% de las poligrafías, así que me parece que era bastante aceptable, dadas las condiciones. Piensen que en la altura, a 10 grados bajo cero, dormir sin el guante para usar un saturómetro en sí mismo ya era una notoria complicación. Nosotros utilizamos para el scoring de apneas y hipopneas, apneas una caída del 90, hipopnea una caída del 50, usamos el IDE 3% caída de saturación. El T90 acá nos sirve, porque todos están saturando debajo de 90, usamos el T80 y el T85, por encima de los 5.000 metros ni siquiera sirve, y los software de los equipos de sueño no vienen pensados para umbrales más bajos. Así que tuvimos que hablar con ingenieros para que nos permitieran usar software alternativos y torturar la señal de oximetría para ver los umbrales por debajo, lo cual en sí mismo fue un reto. Finalmente, contarles que usamos la definición de la Academia Americana para la definición de respiración periódica de al menos 2 horas del registro con trazados típicos de respiración periódica. Aquí muestro 2 trazados típicos de pacientes con respiración periódica vinculadas a la insuficiencia cardíaca. Son 2 pacientes con fallo cardíaco, el de arriba es una polisonografía, el de abajo es una poligrafía respiratoria. Nótese que hay 2 tipos, algunos tienen apneas centrales interpuestos y otros no tienen apneas centrales, tienen hipopneas, que por definición son hipopneas centrales. Y en ambos casos, la duración del ciclo se mide desde el comienzo de la apnea hasta el comienzo de la siguiente, o desde el pico de la hipopnea, desde el pico de la hiperventilación hasta el pico de la siguiente, duran alrededor de 75 segundos. Por definición, para la Academia Americana, tiene que durar más de 40 segundos para poder estar seguro que esto es periódico. Sin embargo, en nuestro trazado de altura, y todos eran muy similares al que les estoy mostrando ahora, nuestros ciclos duraban matemáticamente entre 23 y 24 segundos. Para medir el duty, nosotros con Álvaro hicimos 2 lecturas por separado de los 37 registros de poligrafía respiratoria, y finalmente una lectura entre los 2 juntos, y medíamos el duty en 20 ciclos respiratorios en páginas de 10 minutos en trazados típicos y sin artefactos, y luego se promediaba. Esta fue la técnica que nosotros de alguna manera describimos, porque no está escrito en ningún lado, ni siquiera los manuales dicen cómo hay que hacerlo. Pueden ver ustedes aquí
un trazado de poligrafía respiratoria dividido a la mitad. En la mitad izquierda hay un andinista con respiración periódica de altura y en la mitad derecha hay otro. La misma noche, en la misma cota de altura, pueden ver que algunos tenían apneas centrales y otros tenían más bien hipopneas centrales. Son sujetos que en la ciudad de Mendoza no tenían alteraciones demasiado severas en la respiración, y aquí la saturación media estaba alrededor de 68-67%. Lo curioso, y este es un dato que se describe en el trabajo, es que los dos andinistas que habían tenido un ascenso previo a la montaña mostraban el patrón de la izquierda, mientras que los que nunca habían subido a la montaña, era su primera vez, mostraron el patrón de la derecha. Bueno, acá se describe básicamente en el trabajo la duración más corta de lo que dicen los manuales para la respiración periódica de altura por ascenso agudo y exposición aguda a la hipoxia hipovárica. Pueden ver usted en el gráfico A que a medida que pasamos de la ciudad de Mendoza a 700 metros sobre el nivel del mar y pasamos los 4.000 metros, se disparan los índices de apnea y hipopnea, por supuesto a expensas de las apneas centrales que pueden ver en B. Aumentaron un poco las obstructivas en D, pero esto no fue significativo estadísticamente, y sí las hipopneas, por supuesto, que pueden ver en el gráfico C, pero eso se debió más bien a hipopneas de mecanismo central. Y esto tiene una repercusión, porque no solamente es el evento respiratorio medido en el flujo, sino también aumenta la desaturación. Como comentario, a partir de los 4.000 o 5.000 metros teníamos sujetos que dormían con índices de 70, 80 y 90 eventos por hora, con desaturaciones de medias de 68, con caídas hasta 50% de la saturación, y que se levantaban a las 4 de la madrugada con 10 grados bajo cero para caminar 7 o 8 horas en la montaña. A medida que subían en altura, estos individuos relativamente sanos y jóvenes pasaban a tener respiración periódica, un porcentaje bajo a los 2.500 metros, un porcentaje mayor a alturas intermedias, y después de los 4.300 metros todos presentaron respiración periódica de la altura, definida como al menos 2 horas de trazado típico. Y cuando medíamos el duty, y acá está expresado el duty, es decir, el valor del loop gain, la inversa del loop gain, era menor de 1, esto habla de un loop gain muy alto, 0,4, 0,5, y esto fue lo que observamos a partir ya de los 2.500 metros. Luego nos quisimos preguntar qué pasaba si dividíamos en aquellos que tenían índice de apnea y hipopnea normal, en Mendoza, basal, versus 2 de ellos, 2 de 8, que tenían un índice elevado, más de 5 eventos por hora, en la poligrafía respiratoria de Mendoza. De hecho eran 2, uno tenía 8 eventos por hora y el otro tenía 14 eventos por hora, y eran los 2 que tenían más sobrepeso respecto del resto de los sujetos. Siempre y cuando hablamos de mínimos cambios, BMI entre 25 y 26 para estos 2 sujetos. Y comparamos estos 2 pequeños grupos. Estamos hablando de 2 andinistas contra 6. En el gráfico B pueden ver ustedes el índice de disturbios respiratorios en los 2 grupos. En más claro tienen ustedes los 2 sujetos que tenían apnea obstructiva, definido como un índice más de 5 en Mendoza, y en oscuro pueden ver los 6 que no tenían índices patológicos en Mendoza. Básicamente en el grupo apnea del sueño se disparan los índices hasta más de 100 eventos por hora a 5.000 metros, mientras que el otro grupo tiene índices bastante más moderados. Ese fue un hallazgo muy representativo y muy interesante. Por supuesto que además esto tiene repercusión oximétrica, porque el índice de saturación acompaña el índice de apnea y hipopnea y se dispara en el grupo apnea del sueño. Y es el grupo de estos 2 sujetos con apnea del sueño el que desaturará más profundamente, llegando a desaturaciones por debajo de 60 en la altura de 5.300 metros. Finalmente, y creo que este es uno de los hallazgos más representativos, tienen ustedes graficado el duty, y
el duty de los dos sujetos con apneas del sueño aún leve era bastante más corto que el resto del grupo, mostrando que quizás la apnea del sueño también tiene un papel en modular la respuesta del centro respiratorio y hacerlo más hiperreactivo. Ahora, un dato interesante es que a medida que ustedes se trasladan hacia la derecha, la curva de tendencia muestra que el duty tiende a la normalidad, tiende a normalizarse. Y esto podría ser una contradicción si yo lo veo graficado con las mediciones que se tomaron a mayor altura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el principio hasta el final de las mediciones pasaron casi 10 días, probablemente mostrando un efecto de que el centro respiratorio no tiene una respuesta fija, sino que se va adaptando en el tiempo a la condición de altura. Aquí tienen los valores de laboratorio, se les trajeron muestras de sangre sobre la ruta antes de comenzar la caminata y al regreso. Encontramos algunos hallazgos de alguna significación, dividido como grupo OSA y no OSA, antes y después de la montaña. Básicamente el hematocrito le sube y al grupo apnea del sueño le subió más que al resto, mostrando el efecto de mayor grado de hipoxemia sobre el estímulo sobre la médula para producir glóbulos rojos. Los dímeros D subieron en ambos grupos respecto del basal, aunque esto no alcanzó diferencia estadísticamente significativa, probablemente por efecto de la muestra, que era muy pequeña, y los valores NT pro BNP, si bien subieron respecto del basal, no fueron estadísticamente significativas, mostrando que probablemente la fisiopatología de este tipo de respiración periódica a la altura no tenga que ver exactamente, o no sea el mismo mecanismo que vemos en la respiración periódica de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como datos interesantes, y para ir terminando, contarles que la respiración periódica de altura, en esta experiencia de exposición aguda a la hipoxia hipovárica, fue frecuente en sujetos sanos sobre 2.500 metros de altura, y esto tiene relevancia puesto que no es raro subir a estas alturas con fines recreativos, turismos. Hay muchas capitales latinoamericanas como México, Bogotá, Quito, que están claramente por encima de los 2.500 metros y a los cuales uno puede ir de visita. No es raro hacer esquí en alturas hasta 4.000 metros, no es raro hacer noche en este tipo de alturas, inclusive para profesionales como mineros o camioneros que transitan rutas de altura. La semiología de los trazados de respiración periódica muestra algunos signos semiológicos muy puntuales, los ciclos son muy cortos, la apnea central de la primera exposición es bastante más típica y hay hipopnea en los pacientes que previamente están expuestos, y el duty es menor de 1, por lo tanto el loop gain está aumentado. Parece haber una adaptación o aclimatación del centro respiratorio a la hipoxia hipovárica, lo que se evidenció por prolongación del duty en la altura, y hay un efecto posible, recalco que son solamente muy pocos sujetos, de la apnea obstructiva preexistente, que aún en sujetos sanos y asintomáticos y de grado leve, generó mayor severidad por IAH en la altura, mayor grado de hipoxemia y poliglobulia y menor duty, con lo cual hablábamos de un loop gain más elevado y más inestabilidad ventilatoria. Bueno, finalmente darle las gracias, sobre todo a Álvaro, que fue el promotor, el motor de todo este desarrollo, y a la AMS por su espacio. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, y el espacio queda abierto a preguntas. En lo personal, el mecanismo de las apneas obstructivas en estos médicos, ¿puede ser que influya el edema periférico que tienen también, en que sean más severas? ¿O no se expresa ahí en la vía aérea superior? En realidad, el edema en la altura es uno de los criterios del mal agudo de montaña.
no está medido el edema en la vía aérea superior, digamos, como tal, digamos, cuando la apnea obstructiva, ¿no es cierto? No hay una evaluación, yo no podría tampoco decir esto. Lo que sí, claramente, por lo que se hizo, las dos personas que tenían apneas obstructivas, ¿sí? Tenían un índice de masa corporal aumentado, tenían sobrepeso en realidad. Estaban en, no puedo decir, Sí, sí, no puedo hablar del edema. claro. Pero claramente aumentan de peso y después bajan de peso, ¿o cómo es? Sí, ¿no? Sí. Sí, en el regreso la mayoría habíamos perdido peso, un promedio de 1,5 a 2 kilos, algunos 3 kilos de peso, y no por no comer, sino porque entramos progresivamente a medida que íbamos subiendo, si bien se marca las 3 semanas como la fase de catabolismo, fase de degradación, eso se va produciendo lentamente, y los últimos días en realidad uno come aproximadamente 4.000, 4.500 calorías por día si no tiene síntomas mal agudo de montaña como náuseas, y pese a lo cual no aumenta de peso, se baja de peso. Y es por el gran consumo de oxígeno y el gran gasto calórico que representa la exposición a la alta montaña. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿edema periférico tenían estas personas? No, No. el edema periférico es uno de los signos. Ahí, si volvemos a pensar cuando muestro la escala de Mann, hay dos tablitas. Había una del lado derecho, otra del izquierdo. Una es de autoevaluación, ¿sí? Que es la que se hace el cambio, y la segunda mide ataxia, y una de las cosas que mide es el edema. El edema es un criterio de fracaso de la exposición a la altura, es fracaso celular en la exposición a la altura. Cuando hay edema es un signo de que el cuerpo no está respondiendo, no se relaciona con el sueño, ¿sí? De hecho, el sueño se retiró como criterio de... No, yo preguntaba porque si de pronto quedasen, no sé, estoy especulando porque no tengo la menor idea, de marcas de medias en las piernas o en las botas, algo que sugiere edema, uno podría especular que en el decúbito dorsal en la noche hay desplazamiento de fluidos desde digamos, desde la periferia hacia la parte cefálica, y de esa manera poder especular con el origen de los eventos obstructivos, pero no es nada más que especulativo. Ahora, si no hay ninguna evidencia de edema, claramente este mecanismo... También se ha observado esto en sujetos que no tenían insuficiencia cardíaca, digamos que no tenían edemas ostensibles, pero me parece que sería de especular demasiado pensar en esto como un mecanismo que favorezca los eventos obstructivos. En realidad, en cuanto al planteo, está bien hecho, en algún momento lo pensamos, pero lo pensamos no relacionado al sueño, sino al fracaso de la medicina de altura. Por eso mediamos el NT-proBNP, ya que el final es la aldosterona, y uno de los signos de fracaso, de mala aclimatación en la altura, es el edema. O sea, el edema no se relaciona con el sueño, no se relaciona fisiopatológicamente, sino que se relaciona con el fracaso del cuerpo. Y hay un aumento, si usted se fija, nosotros veníamos estudiando en NT-proBNP en las últimas expediciones que hemos hecho más bajo, y habíamos encontrado lo que se encontró acá, un aumento de 2 o 3 veces, y eso es la respuesta normal que encontramos a la exposición a la altura. Cuando fracasa, del grupo que hemos medido siempre, no tuvimos ninguno que haya fracasado, pensamos que va a caer el NT-proBNP, porque no nos va a proteger. El NT-proBNP, en teoría, nos debería proteger para la exposición a la altura, para un perfecto consumo de oxígeno y digamos, potencia y favorece el consumo de glucosa por la célula miocárdica. Y favorece la diuresis, con lo cual, si fracasa, empezamos a retener y tenemos edemas. O sea, tiene otra fisiopatología, ¿no es cierto?
Ujú. Bueno, muchas gracias. Quisiera comentarles la letra chica de lo que no te cuenta el trabajo, porque bueno, los trabajos siempre muestran los datos que uno quiere mostrar. Como decía un docente mío, uno tortura los datos para que diga lo que uno quiere que digan, y si no puede, los tortura para que se queden callados, digamos. Entonces, les voy a contar el trasfondo, digamos, de la investigación. Yo tenía la intención de que esta gente que subía, que eran todos médicos, no solamente hicieran los registros, sino que llenara cuestionarios. Eso fue imposible por varias situaciones. Después Álvaro, algún comentario del tema, pero básicamente porque este es un gremio complicado. Ustedes se imaginarán y se estarán preguntando si la causa de todo esto es la hipoxia hipobaríca, ¿por qué no usar oxígeno? De hecho, en muchos lugares del mundo y en algunas expediciones a la altura se usa oxígeno. Este gremio considera que ese tipo de ayuda va contra el principio del deporte. Estos son deportistas extremos y no suben con oxígeno y no quieren usar oxígeno, no quieren usar medicación. Y por supuesto que no quieren declarar síntomas en los cuestionarios. Así que fue bastante complicado tener datos de los cuestionarios. Es algo que, por eso no hay cuestionarios en el trabajo, en la publicación científica. Al mismo tiempo esto es complicado, porque estos cuestionarios son los que le ayudan al andinista a tomar una decisión muy difícil, después de gastar $5.000, viajar desde lugares remotos del mundo, entrenarse durante un año y estar a 4.000 o 5.000 metros, tomar la decisión de parar de subir y tener que bajar. Lo dicen los cuestionarios, y es una decisión bastante difícil para el andinista. Pónganse en ese lugar, en un deportista extremo, tener que decir, bueno, hasta acá llego, como dijo Álvaro, a los 5.300 no subo porque no estoy en condiciones. Pero esa gente toma esas decisiones durmiendo en carpa durante 15 días, con una higiene de sueño, que también te pido después algún comentario de Álvaro, bastante deficiente, durmiendo con incomodidad y durmiendo con 90 eventos por hora y saturando 60. Y con esa realidad, estos deportistas van a afrontar uno de los días más importantes de su vida, que es subir por encima de los 8.000 metros para hacer la cumbre. No sé, Álvaro, si querés comentar algo de eso. Y bueno, en realidad es una elección, ¿no es cierto? Uno se prepara físicamente para poder acceder, para poder llegar, pero lo más importante en la montaña es, uno ya sabe, yo en realidad un poco en la aclimatación tengo el recuerdo de las primeras veces que fui a la montaña un poquito más armado, en el año 2007, donde mi sentir era a tan solo 2.800 metros. Mi sentir era como ya creí que me moría. Uno se va cambiando, la epigenética hace que uno vaya mejorando el estado de exposición a la altura. Acá hay muchos factores, no es solamente el sueño, están involucrados, el doctor un poquito hablaba de los edemas, y tiene que ver con eso. Dormir en la altura es realmente a veces muy penoso, incluso para la gente experimentada. El mal agudo de montaña lo presentan incluso la gente experimentada, o sea que gente que va una vez al año a la montaña o de vez en cuando, realmente la exposición es de muy alto riesgo y hay que tener bastante conocimiento. Más allá de los 2.000 metros estamos poniéndonos a la altura y nos exponemos a altos riesgos. Dormir arriba es realmente difícil. Uno pasa noches feas, pero bueno, el que le gusta la montaña y el que le gusta el andinismo disfruta mucho volver. Uno va a la montaña porque está ahí, pero lo más importante es regresar, volver a casa, tomar las decisiones del momento de volver. Va hacia la grandeza del deporte, ¿no? De la pasión de la montaña, ver cuándo parar para regresar. Acá hay una pregunta. Sí. Dale. Sí. No, si querés hacer la pregunta de chico, de Claro, Gabriel. hay una pregunta de Gabriela Vallay. ¿Cuáles fueron los inconvenientes técnicos al momento de realizar los estudios? Como por ejemplo,
problemas de congelamiento de las pilas, ese tipo de cosas. No hubo ningún congelamiento de pilas, no hubo ningún equipo que cuando fuéramos a bajarlo no tuviese registro. Lo que sucedía es que con la inquietud de la noche se salían las cánulas, se salían los sensores, y tiene que ver con la inquietud del andinista. Vuelvo a las palabras de Jaconet en 1891. Es imposible dormir. Y a medida que vamos ascendiendo pasa lo mismo. Y si ustedes se fijan, cuando Eduardo mostraba la respiración y la respiración periódica que no existía en Mendoza, y a medida que íbamos ascendiendo, iba dominando la respiración durante la noche, esa respiración periódica ya simplemente está marcando los arousals de los más experimentados y los macro despertares, los despertares y sentarnos en la bolsa de dormir, en la cama de noche. A veces a la noche es gracioso, pero uno se sienta y cree que es el único despierto y el de al lado le habla porque también está despierto y no puede dormir. Llega un punto por arriba de los 4.300 metros y no está aclimatado, y siempre por arriba de los 5.000, que la noche jamás es completa. Estamos de forma regular y permanente. No es un problema técnico, es un problema de aclimatarse y estar en condiciones en la altura, que es imposible. Tal vez en un próximo intento podrían incluir un actígrafo, y eso les podría dar una pauta del nivel de actividad en las horas de sueño, de sueño o de esta cosa parecida al sueño, y ahí se podría correlacionar entre el nivel de actividad y el nivel de eventos de respiración periódica o eventos centrales. Porque con este relato es muy probable que hayan estado descansando, descansando entre comillas, ¿no? Y no durmiendo. Obviamente que en vigilia debe ser muy difícil hacer un registro para detectar respiración periódica en vigilia, no sé. Pero creo que lo del actígrafo podría ser una alternativa interesante, sin agregarle demasiada complejidad y sin la necesidad de descargarlo todos los días, sino que se lo ponen antes de subir, digamos, y descargan toda la vuelta. Dos cosas. La medición de la respiración periódica diurna, Eduardo me lo planteó, lo intenté hacer, fue absolutamente imposible. Imposible. No porque no quisiera, por la actividad que tenía. Claro, por eso. Era imposible dedicar 2 horas a estar sentado, despierto y poder registrarme, porque me llamaban para hacer algo, tenía que colaborar, había que hacer actividades, digamos, la carpa es la casita de uno. Entonces, las actividades cotidianas hay que hacerlas, además de la parte científica y la parte de estudio. Fue imposible, pero Eduardo sí lo pensó, lo cual es importante. Medimos, si usted mira la foto del guía, tiene pegado un pedacito de tela adhesiva acá. Medimos temperatura, no pudimos llegar a bajar todos los datos y a tomar un registro que justifique un estudio de algo, pero bueno, al menos se intentó. Bueno, sí, el estudio será interesantísimo, y realmente la semana pasada y estas han sido muy reconfortantes en hacer cosas que salgan de la rutina asistencial o diagnóstica que tenemos, y es un aprendizaje enorme. Y ustedes que están entusiasmados con el tema, probablemente agregar pequeñas cositas les pueda dar más información fisiológica. Así que felicitaciones y gracias por compartirlo. Una cosita, una pregunta. Aparte, sabés que me gustó mucho el tema, por eso los invité. Cuando suben a la gente que sube, digamos, por ahí esconden medicamentos en cuanto, por ejemplo, a hipnóticos para poder dormir. Pregunto de curiosidad, digamos, porque capaz que se automedican. He tenido un paciente, no subió a la Aconcagua, pero se llevó sus cositas
y compartía con sus compañeros algunos hipnóticos porque no podían dormir. ¿Eso lo tienen en cuenta o lo viste? ¿O cómo es el control? Cuando dicen control médico, ¿le revisan las cosas también? ¿A los medicamentos? No es un trabajo, a ver, no se revisa eso, pero sí conversando te puedo decir que algunos llevaron acetosolamida, la acetosolamida disminuye el MAM, los que tienen experiencia lo han hecho, supe algunos que lo hicieron, medicación, llevamos AINES siempre, cada uno usaba AINES porque se sentía mal, como decía Eduardo, fue difícil el registro parejo de todo, con lo cual había algunos que tomaban medicación y no lo sabíamos, otros que sí, porque interrogábamos y sí, decían hipnóticos, no hay nadie hasta donde yo sé que haya usado. En uno de los estudios que hicimos, en alguna oportunidad alguien usaba melatonina para poder tener una mejor inducción de un sueño más parejo, que lo usaba en Buenos Aires, que le había dado resultado, entonces lo había dejado de usar y lo volvió a usar para ir a la montaña y tampoco avisó cuando hicimos el estudio que estaba tomando melatonina. Cardinali contento. ¿Cómo? El doctor Cardinali muy contento. Bueno, lo que pasa es que bueno, en realidad la idea es, como dice el doctor, queríamos tener una homogeneidad, pero es muy difícil. Como decía Eduardo, así como los cuestionarios, porque no son enfermos, son gente que quiere ir a la montaña, no son claros y a veces no cuentan todo, tampoco se cuenta todo lo que se toma. Gracias, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias realmente por... Felicitaciones. Sí, felicitaciones a los dos y realmente ha sido un mes con actividad que no es común y sí, realmente felicitaciones y bueno, y sigan adelante con esto. Vamos a ver cuándo hacen un próximo viaje, sobre todo Álvaro, ¿no? Ok. Bueno, con esto, bueno, nos encontraremos en las próximas videoconferencias del mes de noviembre, así que bueno, les pido y muchas gracias a todos por estar. Chao, Chao, felicitaciones. muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao.